Óscar de León, el león de la salsa, el titán venezolano cuya voz hizo bailar a generaciones enteras, había emprendido su último viaje. Sin embargo, lo que nadie esperaba en ese momento de recogimiento y tributo fue que su propio hijo, con la voz quebrada y la mirada hundida en el dolor, revelaría un secreto guardado por décadas. Un secreto que lo cambió todo. Desde Caracas hasta Nueva York, pasando por La Habana, Bogotá, Ciudad de México y Miami, el eco de la partida de Óscar de León sacudió los cimientos de la cultura latinoamericana. El Salón Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en Venezuela, fue elegido para acoger los restos de quien no solo fue un cantante, sino un símbolo patrio. Miles de seguidores, desde ancianos hasta jóvenes que aprendieron a amar la salsa gracias a él, se congregaron en las afueras, entonando las notas inmortales de Llorarás con la voz quebrada por la emoción. Artistas de todo el mundo llegaron para rendir homenaje. Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, y hasta íconos fuera del mundo salsero como Shakira y Juanes, enviaron mensajes públicos reconociendo a De León como un guardián del alma latina. Las pantallas gigantes proyectaban imágenes de sus mejores momentos, su sonrisa inmensa, su bigote característico, su energía contagiosa en los escenarios del mundo. Pero en medio del homenaje, cuando todos pensaban que lo habían visto y escuchado todo, su hijo mayor, Óscar de León Jr., subió al podio con un rostro que revelaba algo más que tristeza. Era como si cargara un peso que por años le había carcomido el alma. Y estaba listo para soltarlo, ante el mundo. Las palabras cayeron como relámpagos en medio de una tormenta emocional. El público, que hasta entonces había permanecido en un silencio reverente, se agitó. Algunos se miraron entre sí sin entender si se trataba de una metáfora poética o de una denuncia directa. Mi papá fue un guerrero, un hombre fuerte, incansable, apasionado por la vida. No acepten esa versión oficial de que su corazón simplemente se apagó. No. La verdad es más dura. Más amarga. Y ha estado oculta durante años, dijo su hijo con la voz trémula. Con la mirada clavada en el ataúd de su padre, y con los ojos cubiertos por lágrimas que ya no podía contener, Óscar Jr. soltó lo impensable: durante años, mi padre fue amenazado, manipulado, extorsionado por personas cercanas. Personas que estaban dentro de su círculo más íntimo. Él lo sabía. Y decidió callar. Por miedo. Por protegernos. Pero esas personas lo destruyeron lentamente, desde adentro. Le robaron salud, dinero, tranquilidad. Y finalmente, le robaron la vida. Lo que siguió fue una catarata de confesiones tan impactantes como dolorosas. Según su hijo, Óscar de León llevaba años lidiando con un sistema de abuso silencioso. Su generosidad desbordante fue aprovechada por empresarios sin escrúpulos, por supuestos amigos y hasta por familiares que le arrancaban cada centavo disfrazados de afecto. Mi papá no sabía decir que no. Era tan noble, tan entregado, que prefería quedarse sin nada con tal de ver felices a los demás. Él mantenía a decenas de personas. Muchas de ellas lo abandonaron en sus últimos meses, cuando más necesitaba amor verdadero, continuó su hijo mientras el público contenía la respiración. La imagen del ídolo feliz, del hombre siempre sonriente, del eterno optimista sobre el escenario, se desmoronaba. Pero no para ensuciar su legado, sino para revelar el inmenso sacrificio detrás de su grandeza. La gloria de Óscar de León no fue gratuita. Se forjó en medio del sufrimiento, la traición y el silencio. Pese a las puñaladas en la espalda, Óscar jamás dejó de cantar. Incluso en sus últimos días, debilitado por una enfermedad que también fue mantenida en secreto, un tipo de cáncer detectado demasiado tarde, él insistía en subir al escenario, en grabar, en sonreír a sus fans. No quiero que me recuerden como un hombre enfermo. Quiero que me recuerden bailando, le dijo a su hijo semanas antes de fallecer. Su música sigue latiendo en cada esquina de Latinoamérica. En los carros viejos que cruzan La Habana con las ventanas abajo. En los bares caraqueños donde se sigue brindando por él. En los corazones de quienes, aunque nunca lo conocieron, sienten que les habló directo al alma. Tras la impactante revelación de su hijo, un silencio profundo se apoderó del salón. Nadie se atrevía a hablar. Hasta que, poco a poco, el público comenzó a aplaudir. No eran aplausos de celebración, sino de admiración, de respeto, de agradecimiento. Óscar Jr. bajó del escenario y se inclinó sobre el ataúd de su padre. Lo besó en la frente y susurró:
sin micrófono, lo que muchos alcanzaron a leer en sus labios: ya no tienes que cargar más con esto. Descansa, papá. Nosotros lo diremos por ti. A petición expresa de Oscar antes de morir, sus músicos de toda la vida tocaron Detalles, una canción menos conocida pero cargada de melancolía. Fue su manera de despedirse, no como el showman vibrante, sino como el hombre que amó, que lloró, que sufrió en silencio. Y en ese instante, entre notas suaves de trompeta y acordes de nostalgia, el mundo entendió algo esencial: Oscar de León no fue solo el león de la salsa. Fue un mártir silencioso de su arte. Un titán que resistió más de lo que mostró, que dio más de lo que recibió, y que partió sin rencores, pero con la verdad aún atada a los labios, hasta que su hijo se la arrancó al mundo. Hoy, miles de jóvenes siguen descubriendo su música en plataformas digitales. Las nuevas generaciones lo bailan, lo cantan, lo viven. Su rostro aparece en murales, en tatuajes, en camisetas. Su nombre está grabado en el corazón cultural del continente. Y aunque su cuerpo fue enterrado bajo la tierra cálida de su querida Venezuela, Oscar de León no ha dejado de cantar. Porque los grandes no mueren. Solo se transforman en leyendas. Apenas unas horas después de aquella despedida estremecedora, la noticia recorrió el planeta como una onda expansiva. Lo que en un principio debía ser un homenaje solemne a un ícono musical, terminó convirtiéndose en el epicentro de una verdad incómoda, expuesta en directo ante millones. El hijo de Oscar de León no solo había revelado una tragedia íntima, había puesto en jaque la imagen pulida de la industria musical latinoamericana. Las redes sociales estallaron. Las televisoras interrumpieron sus emisiones habituales. Y lo más sorprendente, personalidades que durante años habían compartido escenario y vida con Oscar, comenzaron también a hablar. El primero en dar un paso al frente fue Willie Colón. En una entrevista exclusiva concedida a Univisión, el legendario trombonista y cantante confesó entre lágrimas: sí, es cierto. Oscar me lo dijo una vez, en un camerino en Nueva York. Me confesó que había gente que lo tenía agarrado por el alma. Gente que le controlaba los contratos, los viajes, hasta el dinero que él mismo ganaba. Yo le dije que lo denunciara, que no tenía que vivir así. Pero él solo me sonrió y dijo: prefiero proteger a mi familia que iniciar una guerra. Oscar era un león en la tarima, pero también un padre dispuesto a sacrificarlo todo. Tras esas declaraciones, otros artistas comenzaron a relatar episodios similares. Se habló de contratos firmados bajo presión, de giras impuestas a pesar del agotamiento físico, de traiciones económicas que vaciaron las cuentas del salsero, a la vez que mantenían millonarias las de quienes lo manipulaban. Movidos por la indignación pública y por la fuerza de las declaraciones de su hijo, las autoridades venezolanas anunciaron la apertura de una investigación formal sobre las circunstancias que rodearon los últimos años de vida de Oscar de León. Se indagará si hubo coacción, abuso financiero, negligencia médica o incluso envenenamiento gradual. Nadie, hasta ese momento, había sospechado que tras aquella sonrisa eterna se ocultaba una prisión emocional y física. Oscar Jr., aunque devastado por el duelo, decidió entregar a las autoridades una serie de cartas escritas por su padre durante sus últimos meses. En ellas, el salsero relataba con minuciosidad los nombres, las fechas y las situaciones que lo llevaron a sentirse acorralado. Entre esas páginas, había una frase que ahora da escalofríos: la salsa me dio todo. Pero también me quitó la vida poco a poco. Y lo acepto, porque la música fue mi cruz y mi redención. La calle respondió con fuerza. Caracas, La Habana, Cali, Santo Domingo y Nueva York fueron escenarios de marchas espontáneas. Multitudes se congregaron con retratos de Oscar, pancartas que decían "Justicia para el León" y parlantes que hacían retumbar sus canciones más icónicas. Pero algo había cambiado. Esta vez, el ritmo no era solo celebración. Era rebelión. Era clamor. Era respeto multiplicado por el dolor colectivo de haber perdido a un hombre noble, sin haberlo protegido como merecía. Las plataformas digitales también reflejaron el fenómeno, las reproducciones de su discografía se multiplicaron por 10 en menos de una semana. Nuevas generaciones, que apenas lo conocían de nombre, comenzaron a explorar su universo musical, fascinados no solo por su voz, sino por la historia de dignidad y sacrificio que emergía detrás de cada nota. Mientras el mundo aplaudía el coraje del hijo mayor, otras voces dentro del entorno familiar comenzaron a surgir, algunas en tono conciliador, otras llenas de tensión.
una de las hermanas menores de Oscar de León Jr., declaró que era imprudente hablar así en un momento tan delicado, y que no todo lo dicho era justo. Sin embargo, frente a la magnitud de las pruebas y el respaldo popular, la mayoría de la familia optó por el silencio, comprendiendo que el legado de Oscar estaba, por fin, siendo contado en su totalidad. Oscar Jr. también confesó que había estado años intentando convencer a su padre de hablar públicamente, pero él siempre se negó. «No quiero manchar mi música con escándalos», le decía. Ahora, desde el más allá, su hijo cree que al fin puede descansar en paz. Papá ya no necesita proteger a nadie. Nosotros protegeremos su memoria. Impulsado por el clamor popular, el Ministerio de Cultura venezolano anunció la creación de un mausoleo y museo en honor a Oscar de León. En pleno centro de Caracas, donde comenzó su carrera como conductor de autobús antes de convertirse en estrella mundial, se erigirá un edificio conmemorativo que no solo contará su historia artística, sino también la humana. En él, se incluirán documentos, vídeos inéditos, objetos personales y las cartas que escribió antes de partir. No será un museo de bronce. Será un templo vivo donde las futuras generaciones comprenderán que detrás de cada ídolo, hay un ser humano que sangra, que sufre, que ama. Oscar de León no fue perfecto. Fue real. Y por eso mismo, fue eterno, dijo el ministro de Cultura. Los días pasan, pero la herida sigue abierta. Sin embargo, algo es seguro, Oscar de León ya no pertenece solo a la historia de la salsa. Se ha transformado en símbolo de resistencia, de lucha silenciosa, de entrega absoluta. Su música se estudia en universidades, su historia se convierte en documental, y sus palabras finales, recuperadas en una grabación privada, estremecen el alma. Si al morir, mi canto sigue haciendo bailar a un niño en cualquier rincón de este mundo, entonces he vivido bien. Y lo hizo. Oscar de León vivió con pasión, con fuego en las venas, con fidelidad a un arte que, aunque lo devoró, también lo consagró. Y nosotros, los que aún bailamos con sus canciones, lo sabemos, mientras exista una pareja que se abrace al ritmo de Llorarás, Oscar no habrá muerto. Solo ha cambiado de escenario. En medio de un silencio casi sagrado, roto únicamente por el susurro del viento y los sollozos ahogados de los presentes, el féretro de Oscar de León descansaba cubierto por rosas blancas, rodeado de fanáticos, amigos, colegas y seres queridos que apenas podían contener las lágrimas. Pero fue el rostro de su hijo, hundido en una tristeza insondable, lo que capturó todas las miradas. Aquella expresión de dolor no era solo la de un hijo despidiendo a su padre, sino la de un hombre desgarrado por años de sufrimiento oculto. La muerte del icónico León de la Salsa no solo significó la partida de una leyenda, sino también la revelación de un secreto que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Con la voz quebrada y los ojos perdidos en el ataúd aún abierto, el hijo mayor de Oscar se acercó lentamente al micrófono dispuesto junto al altar. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de decir alteraría el aire de duelo y lo teñiría de un asombro sobrecogedor. Mi padre, empezó, con dificultad, era más fuerte de lo que todos pensaban. Pero también más frágil. Lo que no sabían es que desde hace años, luchaba en silencio contra una enfermedad que jamás quiso hacer pública. Una enfermedad que lo consumía por dentro mientras sonreía para el mundo. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de los asistentes. Muchos bajaron la cabeza, otros se taparon la boca, incrédulos. El hijo continuó, con lágrimas deslizándose sin resistencia por sus mejillas. Durante más de 8 años, papá convivió con un diagnóstico devastador. Cáncer. Nunca lo dijo. Ni siquiera a muchos de sus amigos más cercanos. Solo nosotros, su familia directa, sabíamos. Y aún así, ni una sola vez se quejó. Ni una sola vez dejó que su dolor arruinara su arte. Era como si sintiera que debía seguir dándole alegría al mundo mientras el suyo se apagaba lentamente. A partir de ese instante, el llanto se hizo general. El salón funerario, decorado con fotografías de Oscar en sus mejores momentos sobre el escenario, se convirtió en un templo de tristeza profunda, no solo por la pérdida del artista, sino por la crudeza del sacrificio que acababan de conocer. Su hijo se arrodilló frente al ataúd, sus hombros temblando, sus manos crispadas en el borde de madera. Y aunque me rompe el alma, dijo entre suspiros, sé que él no querría que lo recordáramos como un hombre enfermo, sino como el guerrero que, a pesar del dolor, nunca dejó de cantar. Nunca dejó de amar. Pero la confesión no terminó allí.
La revelación más dolorosa estaba aún por llegar. Después de un silencio tenso, el hijo de Oscar alzó de nuevo la mirada, y con una mezcla de vergüenza y coraje, soltó: mi padre también murió con el corazón roto. Y no por su enfermedad, sino por lo que sucedió en nuestra familia. Pocos saben que durante sus últimos años, papá intentó reconciliarse con uno de sus hijos con quien llevaba tiempo distanciado. Luchó por sanar esa herida, por reunirnos a todos bajo un mismo techo, pero no lo logró. Murió esperando una llamada que nunca llegó. Murió con ese vacío. El impacto fue inmediato. Muchos miraron alrededor, buscando respuestas en los rostros de los familiares. Las palabras del hijo eran una confesión pública de una pena familiar no resuelta, una espina clavada que ni la fama ni la gloria pudieron arrancar del alma de Oscar de León. Y en ese instante, el dolor del hijo ya no era solo el dolor por la muerte de su padre, sino por todo lo que no se dijo, por todo lo que se rompió y jamás se volvió a unir. Al final, con la voz ahogada, abrazó el ataúd como un niño que se aferra a su último refugio. Perdóname, papá, por no haber podido hacer más. Por no haberte dado el descanso que merecías en vida. Hoy te lloramos, no solo porque te fuiste, sino porque te fuiste con tanto peso dentro. Ojalá me escuches ahora. Ojalá sientas que te amo. Que siempre te amé. Ese día, la música enmudeció. La salsa guardó silencio. Y Venezuela entera, Latinoamérica entera, sintió que no solo despedía a un artista, sino a un hombre cuya grandeza se forjó también en el dolor. En la fortaleza de no mostrarlo. En la decisión de cantar, aún con el alma herida. Oscar de León ya no estaba, pero su hijo, al romper el silencio, dejó en el aire una verdad conmovedora, que detrás de cada leyenda, hay una humanidad frágil, sensible, y a veces rota. Una que solo el amor puede redimir, aunque sea tarde. En el solemne silencio del salón donde reposaba el cuerpo de Oscar de León, un eco profundo emergió de las palabras quebradas de su hijo. No fue solo una despedida. Fue un grito de dolor, un clamor del alma que se convirtió en un llamado urgente a la compasión, al amor verdadero, a esa humanidad que tantas veces olvidamos cuando nos consume la rutina, el orgullo, o el ego. El león de la salsa partió en medio del cariño del pueblo, sí, pero también arrastrando heridas silenciosas, tristezas que ni su música más vibrante pudo ocultar del todo. Y fue en ese momento, frente a su féretro, que su hijo nos pidió, con la voz de un hombre quebrado pero valiente, que aprendamos a amar antes de que sea demasiado tarde. Oscar de León, el mismo que hizo bailar generaciones, que llevó el nombre de Venezuela a los escenarios del mundo, luchó en silencio contra una enfermedad devastadora, el cáncer. Su familia lo supo. Él lo ocultó al mundo. Y lo hizo por amor, por respeto a su público, por esa pasión inquebrantable por dar alegría incluso cuando su propio cuerpo se debilitaba. Esa revelación estremeció a todos los presentes. ¿Cómo puede un ser humano cargar tanto dolor sin mostrarlo, sin dejar que le gane la tristeza? Solo alguien movido por el amor más puro. Ese era Oscar. Un guerrero de la vida. Pero más allá de su lucha física, su hijo reveló algo aún más doloroso. Una herida emocional que nunca sanó. El distanciamiento con uno de sus hijos. Una llamada que nunca llegó. Un reencuentro que él esperó hasta su último aliento, y que nunca se dio. ¿Cuántos de nosotros, hoy, estamos permitiendo que el orgullo o el silencio nos aleje de quienes amamos? ¿Cuántos dejamos pasar días, semanas, años, sin decir un lo siento, un te extraño, un simple te amo? La historia de Oscar no solo debe de olernos, debe despertarnos. Su hijo, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, nos lo dijo sin rencor, pero con un profundo dolor: papá murió con el corazón herido. Murió esperando el abrazo de quien nunca volvió. ¿Cómo no conmovernos ante ese lamento? ¿Cómo no mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿a quién estoy dejando de amar como se merece? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo llamar hoy, antes de que mañana sea tarde? Este no es solo un homenaje a una leyenda. Es una súplica colectiva. Que no esperemos al funeral para valorar. Que no dejemos para después los abrazos, los gestos, las reconciliaciones. Porque la vida, como Oscar nos enseñó, es frágil. Y aunque él la vivió con pasión hasta el final, también cargó con una pena que quizás pudo evitarse si el amor hubiese hablado más alto que el silencio.
Óscar de León nos regaló música, alegría, identidad. Pero hoy, desde el silencio de su ausencia, nos deja un mensaje aún más poderoso: que amemos sin condiciones, que no dejemos que el orgullo nos robe a quienes más queremos, que no esperemos a perder para comprender el valor de lo que teníamos. Por eso, hoy más que nunca, abracemos. Llamemos. Escuchemos. Lloramos a Óscar, sí. Pero también honremos su legado con actos de amor. Porque eso es lo que él hubiese querido: que no haya más padres muriendo esperando un perdón. Que no haya más hijos lamentando lo que no dijeron. Que la salsa siga sonando, pero que su ritmo esté acompañado por corazones que saben amar a tiempo. Descansa en paz, Óscar de León. Y gracias por enseñarnos que, incluso en el dolor, el amor puede encontrar su voz. La muerte de Óscar de León no solo nos deja sin una de las voces más emblemáticas de la música latina, sino también con una lección de vida que su propio hijo, con el corazón en la mano, compartió en medio de la despedida más dolorosa. En el funeral del León de la Salsa, su primogénito rompió el silencio con una revelación que dejó a todos sin aliento: Óscar había luchado durante años contra un cáncer devastador en secreto, y además, murió con el alma herida por una fractura familiar que nunca logró sanar. Este testimonio estremecedor no fue solo una confesión personal, sino un llamado urgente a todos nosotros. A veces, detrás de las luces, los escenarios y los aplausos, se esconden las batallas más duras. Óscar lo supo y decidió vivir con valentía y amor, sin cargar al mundo con su dolor. Y aún así, se fue esperando una reconciliación que nunca llegó. ¿Qué estamos esperando para acercarnos a los nuestros? ¿Por qué callamos cuando deberíamos hablar? ¿Cuántos te quiero estamos posponiendo? Desde Noticias Famosas, hemos querido compartir este homenaje no solo para recordar la grandeza de Óscar de León como artista, sino también para invitarte a reflexionar como ser humano. Porque las lágrimas de su hijo no fueron solo de despedida, sino de arrepentimiento, de impotencia, de ese dolor que nace cuando el tiempo ya no da segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, si te conmovió la fuerza de un padre que eligió amar en silencio, y si sientes que su legado merece seguir vivo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Noticias Famosas. Aquí encontrarás más historias reales, conmovedoras y humanas de las figuras que marcaron nuestras vidas. Historias que no solo informan, sino que nos invitan a sentir, a empatizar, a recordar que detrás de cada ídolo hay un ser humano. Dale like, comparte este vídeo con quienes aún tienen algo que decirle a un ser querido, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando lo que muchos callan, a rendir homenaje como se debe, y a mantener viva la memoria de quienes nos enseñaron a vivir con pasión, como lo hizo Óscar de León. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sentir con nosotros. Hasta siempre, maestro. Y a ti, que estás leyendo esto, ama hoy, no mañana.